en defensa de la fe. Amados hermanos, estamos de regreso el día de hoy en el programa Cristiano en Defensa de la Fe. Les saluda un siervo inútil, el hermano Gregorio Sonco. Desde la Congregación Estudio Bíblico Parucía, queremos nosotros, levantando las manos, saludar a usted que sintoniza el programa tras programa. Levantamos nuestras manos, hermanos. Saludos cordiales, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por mirar, gracias por escuchar la enseñanza bíblica. El día de hoy tenemos la serie en continuación que estudiamos y vamos a tocar un tema. La serie es los últimos tiempos y la persona del Señor Jesucristo. Vamos a estudiar hoy Israel en la profecía bíblica. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 4, verso 22. Les repito, el tema que vamos a tocar hoy, Israel en la profecía bíblica. Éxodo capítulo 4, verso 22. Escuchamos la lectura. ¿Qué dice? Escrito está: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Hermanos, dentro de la Biblia, la escatología, el estudio bíblico de las profecías, la Biblia otorga, confiere, da un lugar muy importante al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Si gusta, tome nota de lo que le voy a mencionar. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento, el nombre de Israel se repite 2318 veces después del nombre de Dios. Es el nombre más repetido en la Biblia, Israel, 2318 veces, desde el Génesis hasta el último libro que es Apocalipsis. Israel es el pueblo escogido de Dios y está vigente en el plan de Dios. Quiero añadir algo más acá, avanzando hoy. En el nombre de Israel encontramos nosotros los nombres de los patriarcas que formaron esta nación, de los padres y las madres que formaron esta nación. Israel, podríamos decir, este nombre es un acróstico, es una sigla. I de Isaac y Jacob, S de Sara, R de Raquel y Rebeca, A de Abraham, E de Esaú, aunque no debería estar, pero Dios lo puso por amor al hijo de la promesa, Isaac, y L de Lea. Estos son los nombres de los padres y las madres de esta nación escogida por Dios, Israel. Por eso decimos que Israel es el pueblo escogido por Dios. Ahora, nosotros por un momento recordamos una escena en Génesis 32, verso 22 al 30, cuando Jacob está por encontrarse con su hermano Esaú, sostiene en la noche una pelea con lo que la Biblia llama el ángel de Jehová. Y en esta lucha, en esta pelea, Jacob dice: no te voy a soltar hasta que me des la bendición. ¿Recuerdan esa escena en Génesis? Y el ángel le dice: ¿cómo te llamas? Y responde él: Jacob. De hoy en adelante ya no te llamarás, ¿cómo le dice? Jacob, sino tu nombre será Israel. Ahí nosotros vemos que Dios con Jacob avanza la formación del pueblo de Israel. Pero hay algo interesante ahí. Nosotros vemos que Jacob, ahí es donde comienza a conocer a Dios. Podemos decir en una palabra, nace de nuevo, porque más antes, ¿qué era? Era Jacob. ¿Y Jacob qué quiere decir? Engañador, suplantador. ¿No ve? Jacob es el que agarra el talón, el que engaña, ¿no ve? Ahora estaba conociendo a Dios y estaba pidiendo su bendición. Estaba naciendo de nuevo. Por eso Dios le dice: ya no te vas a llamar Jacob, ahora vas a vivir una vida nueva. Vas a llamarte Israel. En comparación a su hermano, recuerdan que Jacob tenía un hermano, ¿cómo se llamaba? Esaú. Había nacido todo peludo, ¿no ve, hermanos? Entonces, en comparación a su hermano Esaú, Jacob valoraba la bendición. Por eso peleó con el ángel de Jehová, porque valoraba la bendición. Su hermano no, había vendido su primogenitura por un plato de lentejas. No valoraba, eran un contraste.
Uno valoraba, el otro no valoraba. Entonces, Israel, hermanos, tiene parte en el plan profético de Dios. No lo ha desechado Dios. Ahora, quiero hacer una pregunta que necesitamos contestar. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Y por qué no otro pueblo? ¿Por qué escogió este pueblo y no otro pueblo? Porque en el tiempo de Israel había otros pueblos, amorreos, los gergeseos, todo eso, ¿no ve? ¿Por qué a Israel? La respuesta está en Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 7. Y por aplicación, para nosotros también es así. Nos escogió no por obras, sino por puro afecto de su amor, por pura gracia. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 7. Escrito está: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Escuche esto, perdón que interrumpa, pero escuche esto, mire lo que dice. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Mire eso. Ustedes, dice Dios a Israel, que eran el pueblo más insignificante. Y yo los he escogido porque yo he querido. Eso es la soberanía de Dios. Amén, hermanos. Yo he querido, me place a mí y yo les escojo de entre todos los pueblos. No porque ustedes son buenos, no porque ustedes hayan hecho mérito. Yo los escojo porque quiero. Así también a nosotros nos escogió para salvación, no por obras, sino por pura gracia. Amén, hermanos. ¿Cuántos podemos decir levantando la mano? Gracias, Señor, porque me has escogido. Amén, hermanos. Sí, no por obras, ¿no, hermanos? Allí lo tiene en Deuteronomio 7, 6 al 7. La nación de Israel no ha hecho ningún mérito para ser escogido o elegida. No tiene por tanto razón alguna para jactarse. Fue escogido solamente por puro afecto de su amor. Todo descansa eso en la soberanía de Dios. Amén, hermanos. La Biblia, lenguaje sencillo, Deuteronomio 7, versos 6 al 7, de esta manera nítida traduce. Van a escuchar y aquí está más nítido. Adelante, por favor. Escrito está: ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Ahora escuche esto, escuche. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Ajá, no fue porque eran importantes, sino... Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. ¿Qué le parece? Dios escogió este pueblo porque Él quiso así. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No es del que corre, no es del que quiere, es de quien Dios quiere. Amén, hermanos. Ahora, Dios mismo dice en su palabra: Israel es un pueblo único. Quiero que estos dos textos que voy a dar a continuación lo marque en su Biblia, lo resalte, lo subraye. Dios en su palabra dice: solo hay un Israel. Este pueblo es singular. No hay como este pueblo Israel, aunque traten de imitarlo, ¿no? Los chafas de Perú, ¿no? Que se hacen crecer la barba, la pichica, se visten con túnicas, por desaguadero entran a la de La Paz, somos israelitas, así. No, truchos, ¿no? Esos, no. ¿Sabe Deuteronomio 14, verso 2 qué dice? Vamos a leer qué dice. Escuchen el texto. Deuteronomio 14, 2, ¿qué dice? Escrito está: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y escucha a partir de aquí. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjese eso. Dios te ha elegido, dice, ¿no? En su palabra Israel, Dios te ha escogido para que tú seas su pueblo único, un pueblo único. Único, ¿qué quiere decir? Que no puede tener otro similar, semejante. ¿Me están escuchando, hermanos? Israel es singular, es único. Cuando a veces a mí me causa broma, chiste, cuando escucho: yo soy israelita, dice, siendo boliviano todavía. O alguien dice, siendo argentino, chileno, yo soy israelita. No, Deuteronomio 14:2 dice: Dios ha escogido este pueblo para que no haya otro pueblo como él. Israel es entonces pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén, hermanos. En 2 Samuel capítulo 7, verso 23 al 24, esa misma verdad se vuelve a repetir.
Mire, vamos a escuchar en la versión Reina Valera 60, ¿qué es lo que dice? Adelante. Escrito está: ¿y quién como tu pueblo, como Israel? Escuche esto. Nación singular en la tierra. Nación singular. Singular, ¿qué quiere decir? Único. Ajá, siga leyendo. Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacerle grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Escuche esto ahora, perdón que interrumpa. Voy a interrumpir siempre para destacar la idea. Escuche ahora esto. ¿Por qué? Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Porque tú estableciste a Israel por pueblo tuyo para siempre. Dios no ha desechado a Israel. Para siempre, subraya eso en su Biblia. Para siempre, ¿qué quiere decir? Que siempre Israel será el pueblo de Dios, ¿sí o no? Eso dice. Y un pueblo singular. No puede haber Israel físico otro, ni Israel espiritual. Solo hay un Israel. ¿Me están escuchando eso, hermanos? Dios escogió a este pueblo para esas cosas. Pero sigamos viendo más. En Zacarías capítulo 2, verso 8, dice que Israel es la niña de los ojos de Dios. Aunque Dios no tiene ojos, es espíritu, pero la Biblia habla en lenguaje antropomórfico para que entendamos nosotros. Zacarías capítulo 2, 8 dice que Dios es para Dios Israel es un tesoro especial. Tanto que el que toca a Israel es como si a Dios mismo lo tocara. Fíjese Zacarías 2:8 que dice, a ver. Escrito está: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. ¿Por qué? Porque él que os toca, toca a la niña de su ojo. ¿Qué es Israel? La niña de sus ojos. No es la iglesia la niña de sus ojos de Dios, es Israel. Zacarías 2:8, porque el que toca es como tocar la niña de los ojos de Dios. Amén, hermanos. Para Dios es Israel importante. La versión Biblia, lenguaje sencillo dice, el que hace daño a Israel es como a mí me estuviera tocando, dice. Fíjese lo que dice Biblia, lenguaje sencillo, Zacarías 2:8. Escuche. Escrito está: el Dios Todopoderoso me envió a acusar a las naciones que le robaron todo a Jerusalén. Así dice nuestro Dios: yo castigaré a todas las naciones que le han hecho daño a mi pueblo. Quien le hace daño a mi pueblo, también me lo hace a mí. El que hace daño al pueblo de Israel es como con Dios estuviera peleando. Fíjese eso. Para Dios, Israel es importante. Dios escogió este pueblo único, singular. Es su tesoro especial, es la niña de su ojo. Amén, hermanos. La versión Palabra de Dios para Todos, hermana, ¿podrías leer? ¿Qué dice, por favor? Escrito está: el Señor Todopoderoso me envió para que castigara a las naciones que robaron tus pertenencias. Me envió para traerle la gloria. Él dice: los que te hacen daño están lastimando lo que más quiero. Lastimar a Israel es como tocar a Dios. Eso está diciendo el texto. Israel, sin lugar a dudas, es importante para Dios, es su pueblo establecido para siempre, un pueblo singular que Dios escogió de entre las naciones. Quiero añadir, antes de pasar a contestar otra pregunta, un pasaje más. Esta tierra de Israel con sus habitantes en la Biblia es el lugar estratégico tanto geográfico, materialmente e espiritualmente. Israel con su capital Jerusalén es el centro de todas las naciones y el lugar más importante de la tierra. Ezequiel capítulo 5, en su verso 5 nos dice esa verdad. Vamos a buscar por favor Ezequiel capítulo 5, verso 5. Vamos a escuchar la lectura atentos. ¿Qué dice? Escrito está: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. No por algo entonces podemos decir de que Israel con su capital Jerusalén es el ombligo de la tierra, del mundo. ¿Saben qué es ombligo, hermanos? A ver, los que tienen ombligo, levanten la mano. Los que no deben ser Adán, porque Adán nomás no tenía ombligo porque él no estuvo en el vientre materno. ¿Se dan cuenta, hermano? Ya, el ombligo es el centro, el medio de una persona.
¿Sí o no? El centro del mundo es Jerusalén y alrededor están las naciones. Si usted desde el espacio observa lo que es el Domo de la Roca, desde la vista fotográfica de un satélite, va a ver que el centro del mundo es Jerusalén. Es el lugar, el monte Moria, donde muy pronto va a ser edificado el tercer templo. Ezequiel dice, las naciones al costadito, alrededor he puesto, y en el centro, Israel. Israel es la tierra más importante para Dios. La versión Biblia lenguaje sencillo dice eso. Mire, escuche lo que va a decir Ezequiel 5:5, Biblia lenguaje sencillo. Escrito está: puedes estar seguro de que cumpliré mi palabra. Yo hice que Jerusalén fuera el centro de todas las naciones. ¿Qué más hizo el Señor? Yo la hice el lugar más importante de la tierra. Subraya eso en su Biblia, si tiene versión Biblia lenguaje sencillo. Yo la hice el lugar más, con acento está, importante de la tierra. El lugar más importante de la tierra, ¿dónde es? ¿El Vaticano? ¿La India? No, Israel, con su capital Jerusalén. Por eso para Dios es este pueblo importante. Es tan importante que Dios dijo en el Salmo 132, verso 13 al 14, que en ese lugar yo voy a vivir. Mi presencia va a bajar a ese lugar, no a otro lugar, a ese lugar va a bajar. Salmo 132, verso 13 al 14. Dios desciende con su presencia a esa tierra, como dice el Salmo 132, 13 al 14. Escuche lo que dice. Escrito está: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. ¿Qué le parece? Dios dice, yo he escogido este lugar para vivir y voy a vivir para siempre. ¿Qué se llama ese lugar? Israel. ¿Qué le parece, hermano? Israel es la tierra donde anduvo Jesús, los apóstoles. Es la tierra donde anduvieron los profetas, Elías, Moisés, Jeremías, Ezequiel, Isaías, todos ellos. Por eso es el lugar más importante y podemos decir es la tierra santa. Amén, hermanos. Hago una pregunta y creo que esta es sencilla de contestar mientras buscan Romanos 3:29. La pregunta es, si para Dios Israel es su tesoro especial, ¿también lo debería ser para el cristiano? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen sí? Muevan su cabecita. Sí, sí, sí. Si alguien dice, yo creo en Dios, pero Israel para mí no es importante, dudo que creas en el Dios de Israel, porque el mismo Dios de Israel tiene que ser nuestro Dios. El Dios de los cristianos no es otro Dios. Ojo, ¿me están escuchando, hermanos? Si alguien dice, yo soy hermano, soy cristiano nacido de nuevo, yo sé mucho de Biblia, Israel para ti está vigente en el plan de Dios. No, nada que ver. No, pues, ¿qué Dios estás siguiendo, por favor? ¿Cuál es el Dios que tú crees? Porque el mismo Dios de los judíos es el mismo Dios de los gentiles, dice Romanos 3, verso 29. Mire lo que dice Romanos 3, verso 29. Escrito está: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Qué le parece? Cuidado con personas que le estén engatusando, gambeteando con teologías raras, doctrinas raras, que Israel ya no sirve. ¿Qué Dios pues tú crees? Tiene que ser el mismo Dios de Israel, como dice Romanos 3:29, porque también es Dios de los gentiles. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿No? La versión Biblia lenguaje sencillo es muy nítido. Romanos 3:29, mire lo que dice. Escrito está: Dios no es solamente Dios de los judíos. En realidad, Él es Dios de todos, sean o no judíos. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Dios de Israel es el Dios de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob es el mismo Dios de la iglesia, quien mandó a su hijo para morir en la cruz. Israel está vigente en el plan de Dios. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Gloria al Señor, gloria a Dios. Avanzamos. Les dije, esa pregunta era fácil de contestar. Ahora hay otra pregunta. ¿Para qué escogió a Israel? ¿Para qué lo escogió? Sabemos que lo escogió de entre los pueblos, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Primero, Romanos 9, verso 5.
Para responder esto comenzaré diciendo que Dios eligió a Israel para que por medio de este pueblo venga el Salvador, el Cristo, el Mesías. Sí, sí. ¿Recuerdan ustedes Romanos 9, verso 5, que hace rato dije el texto? Vamos a leer mientras ustedes buscan también otro texto, Génesis 3:15. Hermano, así es. A la congregación tenemos que venir a estudiar Biblia. Algunos Génesis no pueden encontrar, pero Géminis rápido encuentran. Por favor, no sea de esos. No sea de esos, ¿ya? Nada que ver. Mire, Romanos 9:5. Dios escogió a Israel para que por este pueblo llegue el Salvador a nosotros. Lea. Escrito está: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿De quiénes son los patriarcas? Los patriarcas ahí son Abraham, Isaac, Jacob. De ellos vino el Salvador, el cual es Cristo, según la carne, dice, bendito sea por los siglos. Amén, dice. ¿O no, hermanos? ¿Sí? Dios escogió a este pueblo para que por medio de este pueblo llegue el Salvador, el Cristo, el Mesías. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios lanzó la primera promesa de salvación, conocido como el protoevangelio. Génesis 3:15 dijo: la simiente de la mujer heriré en la cabeza a la serpiente, y la serpiente morderá en el talón. Con eso Dios estaba diciendo: voy a mandar de aquí un tiempo un descendiente de la mujer que a Satanás lo va a destrozar en la cruz, lo va a vencer. Ese es el protoevangelio. Y por el pueblo de Israel llegó el Mesías. ¿O no, hermanos? Como hemos leído Romanos 9:5. Escrito está: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta te herirá en la cabeza. O sea, la descendencia de la mujer va a aplastar a la serpiente, que es Satanás. Esto está diciendo que Dios dice: voy a mandar un Salvador por medio del pueblo de Israel. Está diciendo eso. Amén, hermanos. ¿De cómo sabemos que a través del pueblo de Israel viene el Salvador? Cuando Jesús en San Juan capítulo 4, verso 22, está hablando con la mujer samaritana. ¿Recuerdan esa escena? Jesús en el pozo hablando con la mujer samaritana. Y le dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. La salvación, ¿de dónde viene? Vamos a leer San Juan 4, verso 22. ¿De dónde viene? Escrito está: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Subraya en su Biblia eso. La salvación viene de los judíos, no de los árabes, no de los hindú, no de los americanos, no de los europeos, sino de los judíos. Dios escogió a este pueblo para que por medio de este pueblo llegue el Salvador. ¿Y cuántos un día nos hemos rendido a este Salvador y hemos dicho: soy pecador, sálvame por gracia? Amén, hermanos. Sí, Dios mandó con ese propósito, para que Israel sea el medio por el cual llegue Jesucristo el Señor. Ahora, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 12, simboliza a Israel por medio de una mujer. Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 5. Dice que esta mujer estaba vestida de sol, debajo de sus pies la luna, en su cabeza tenía 2 estrellas, estaba vestida de sol, estaba embarazada, y un dragón estaba esperando al hijo que iba a nacer. Ese hijo, ¿quién es? Esa mujer, ¿quién es? Vamos a leer el texto, Apocalipsis 12, verso 1 al 5. Estoy respondiendo la pregunta: ¿para qué Dios escogió a Israel? Para que por medio de Israel llegue el Salvador. ¿No ve? Israel en Apocalipsis 12 es la mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies. Lea por favor Apocalipsis 12, 1 al 5. Escrito está: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo.
y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La pregunta es contestada con este texto. ¿Quién es esta mujer? Sin lugar a dudas, Israel. ¿De cómo sabemos que es Israel? Por el número 12 estrellas. Israel tiene 12 tribus. ¿De cómo sabemos que es Israel? Esta mujer estaba embarazada y dio a luz un hijo, y ese hijo dice que con vara de hierro va a manejar todas las naciones. Eso es el milenio. ¿Quién va a gobernar en el milenio? Cristo, desde Israel, Jerusalén. Esta mujer es Israel. Entonces Dios escogió a Israel para que por medio de este pueblo venga al mundo el Salvador, Cristo Jesús. Amén, hermanos. Segundo, vemos también que Dios escogió a Israel para que a través de ellos viniera la ley moral, que son los 10 mandamientos. Éxodo 20, verso 1 y 2, ¿recuerdan? Yo te saqué de la tierra de servidumbre con brazo fuerte. Dice, ¿no ve? Habló Jehová Dios todas estas palabras. A ver, vamos a escuchar. Éxodo 20, verso 1 y 2. Escuche. Escrito está, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De dónde sacó Dios a Israel? De Egipto, de la esclavitud, de casa de servidumbre. ¿Y qué sigue luego? Los 10 mandamientos. No te harás esto, no tendrás esto, no ve, no levantarás el nombre de Dios en vano, guarda el día de reposo, todo eso. Entonces, Dios escogió a este pueblo para que a través de ellos viniera la ley moral. Sí, hermanos. Dios los 10 mandamientos no entregó a los árabes, no entregó a los europeos, sino entregó al pueblo de Israel para que se gobierne y se maneje bajo la ley de Dios. Amén, hermanos. Y nosotros ahora podemos decir, estamos bajo la ley, pero no a la usanza judía, sino estamos guiados por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Ahora, algo más hay que añadir aquí. Repito de nuevo, Dios escogió a Israel para que venga por medio de ese pueblo el Salvador. Dios escogió a Israel para darnos su ley, los 10 mandamientos. ¿Para qué más? Tercero, Romanos capítulo 3, verso 1 y 2. ¿Para qué escogió Dios a Israel? Para que por medio de ellos nos llegue la Biblia, la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, verso 1 al 2. Fíjese lo que dice el texto. Escrito está, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo aquí hace preguntas y él mismo responde estas preguntas. Ahora miren la respuesta de Pablo. Mucho dice, lea. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿qué cosa les ha sido confiado? Dice, la palabra de Dios. Por favor, yo les rogaría, levante su Biblia así como yo, así puede mostrar. Esto es la palabra de Dios. Y esto fue entregado primeramente a los judíos. Su revelación, su inspiración, su compilación fue custodiado por los judíos. Dios no entregó su palabra, repito, a los árabes, europeos, españoles, americanos. No. Al pueblo judío. Ciertamente a ellos Dios les confió la palabra de Dios. Ellos no son dueños de la palabra, pero sí Dios les ha dicho, cuiden lo que yo les estoy comunicando, mi mensaje. Amén, hermanos. Ahora, todos sabemos, hermano, por cultura cristiana bíblica, que la Biblia se escribió en 15 siglos, 1500 años, en 3 continentes, en 3 idiomas, y 40 autores. De la mayoría de los 40 autores, la mayoría eran judíos. Solo algunos eran gentiles, como Lucas el médico, que se cree que era griego. Amén, hermanos. Dios entregó a los judíos su palabra para que tú y yo lo tengamos como hoy. Amén, hermanos, eso es maravilloso. Y ellos eran celosos de la palabra de Dios. Ellos contaban las líneas. Desde esta línea a la otra línea tiene que tener tantas letras. Desde aquí arriba hasta aquí abajo tantas letras. Si fallaba uno, todo el pergamino no servía. Lo quemaban, lo enterraban o lo hacían trizas, o sea, para que no perjudique a las posteriores generaciones. Cuando llegaban a traducir el nombre de Dios, iban a ayunar, se purificaban. Era un pueblo sumamente celoso, los escribas, los que regulaban la doctrina. Hermanos,
Dios les entregó a ellos la palabra, Dios escogió a este pueblo para que la Biblia nos llegue a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Francamente, hermano, y para los que están mirando y los que estamos acá, estamos en deuda con el pueblo de Israel. Primero, porque por medio de ellos vino el Salvador. Segundo, porque por medio de ellos conocemos la ley. Tercero, porque por medio de ellos tenemos la Biblia. El que no ama a Israel debe estar, hermano, no sé, fumando algo. Está loco, no sé, porque está claro la Biblia, hermanos. Perdón que haga esas cosas, pero a veces es necesario para que reaccionen también, ¿ya? Ahora vamos, fíjese esto. Nosotros en la Biblia, lenguaje actual, Romanos 3:1 al 2, leemos esto y bien nítido está. Con esto vas a entender si no has entendido. Fíjese. Escrito está. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Cuál es, pues? ¿Cuál es la utilidad de la circuncisión? Grande, bajo todo punto de vista. En primer lugar, fue a los judíos a quienes confió Dios su palabra. ¿Qué le parece? Dios a ellos confió su palabra porque ellos iban a cuidar. Ellos con su vía defendían los manuscritos, los pergaminos, cosa que el cristiano hoy a veces no quiere ni hacer, ¿no, hermano? ¿De quién su Biblia es? No sé. Siendo de vos todavía dices, no sé. Ellos no se avergüenzan de la escritura. ¿Se da cuenta lo que le digo, hermano? ¿Para qué escogió Dios a Israel? Tercero, para que ese lugar sea tierra santa, porque Dios una vez al año descendía al templo, al lugar santísimo. Israel es la tierra santa. ¿Cómo no quisiéramos, hermano, caminar por ese lugar, hacer un pequeño viaje, transitar por las calles de Israel, las calles, los lugares por donde los profetas andaron, estar en ese sitio donde David derribó a Goliat, estar en ese lugar donde Jesús va a poner su pie en la segunda venida, en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén? ¿No le parece maravilloso eso, hermano? Es increíble, hermano. ¿Saben? No es exageración esto. Ir a Israel sería como ir un ratito al cielo, porque ahí están nuestras raíces. Ahí están. A veces, hermano, yo escucho ideas, permítame hacer un paréntesis, voy a contestar ahorita otra pregunta. Escucho algunas ideas que por ahí circulan diciendo: es que ustedes, los que creen en el rapto, son modernos, de 100, 200 años tienen, nosotros somos antiguos, desde el siglo I no había esa enseñanza. Si hablamos de antigüedad, nos iremos al judío, porque ellos son más antiguos, ¿sí o no? Ellos son más antiguos. Ellos ni siquiera tienen 18 siglos. Ellos tienen 6,000 años de historia. Entonces no es nomás hablar, es que ustedes el siglo XVIII recién han aparecido con Nelson Darby, Scofield, ustedes en Europa, los hermanos de Plymouth, los hermanos libres. No, no es así. Si hablas de eso, nos iremos más atrás. Antes de la iglesia cristiana primitiva, ¿qué pueblo era el vigente para Dios? Israel. Tú sales perdiendo ahí, no es así nomás hablar, ustedes recién han aparecido. Hay que cuidarse de eso. Quiero ahora contestar lo siguiente. Si Israel es el pueblo elegido por Dios, ¿dónde se ve en la historia que hace o marca protagonismo? ¿Dónde se ve evidencia de ese protagonismo? Eso es lo que vamos a contestar ahora. Pero antes, alabemos a Dios por su pueblo escogido, Israel, con su capital Jerusalén. Este protagonismo al cual me refiero se ve muy claramente en los últimos 69 a 70 años que están por cumplirse. Fíjese bien, estamos cursando, ¿alguien me puede decir qué año? ¿Qué año estamos, hermanos? 2017 después de Cristo. El 2018 se van a cumplir 70 años de la refundación de Israel desde el 14 de mayo de 1948. Aquí, a partir de esa fecha, por delante, Israel está mostrando protagonismo y está mostrando que es vigente en el plan de Dios. Pero vamos a ir en orden. Muy bien. Jesucristo, al salir del templo, en Mateo 24, 1 y 2, dice que sus discípulos le mostraron: Señor, mira estas piedrototas tan grandes, mira qué bello este templo, es el orgullo de la nación de Israel. Y Jesús dice, ve la serie Dolores de Parto, ¿no? Hemos explicado eso. Jesús les dice, chacritas así, de estas piedras se alaban, les digo que piedra sobre piedra no va a quedar, todo va a ser demolido, derrumbado. Y eso históricamente se puede verificar. ¿Cuándo se cumplió?
el año 70 después de Cristo. El general Tito y las legiones romanas destruyeron el templo, mataron a los judíos, y el historiador Flavio Josefo dice que la sangre corría como un río. Se estaba cumpliendo las palabras del Señor Jesús: no quedará piedra sobre piedra. El 70 después de Cristo vemos que Dios juzga a Israel por haber rechazado al Mesías. El año 70 después de Cristo. Los rechazaron, porque la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Solo aquí una pequeña aclaración. Cuando Dios permitió a los romanos destruir el templo en el 70 después de Cristo, fíjese bien lo que voy a decir, eso no era la gran tribulación. Algunos están confundiendo por ahí a la gente diciendo que esa era la gran tribulación. No era la gran tribulación. La gran tribulación se va a dar después del arrebatamiento, que corresponde a la semana 70ª de Daniel. No en ese tiempo, el año 70 después de Cristo. ¿Por qué digo esto? Por una sencilla razón. Jesús dijo: porque habrá entonces gran tribulación. Y una vez que pase esa tribulación, ¿qué dice Jesús? Nunca más la volverá a ver. Pero ahorita hay más sufrimiento que antes. Entonces esa gran tribulación no fue el 70, la destrucción del templo. Recién después del arrebatamiento, en los juicios de Dios, en el periodo de la tribulación, va a venir la gran tribulación. No hay que confundir cuando Tito Romano destruye el templo diciendo es gran tribulación. Eso es un error, no debe hacerse eso. Ahora, Lucas 21, verso 24, Jesús dijo ahí: serán llevados cautivos a todas las naciones por haber rechazado al Mesías. Y a partir del 70 por delante, eso es lo que hemos visto en la historia, los judíos cautivos en todas las naciones del mundo. Lucas 21, verso 24. Escrito está: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Serán llevados, ¿cómo dice? Prisioneros, cautivos. ¿A dónde? A todas las naciones. A partir del 70 por delante, después de Cristo, el año 70, los judíos fueron desparramados, esparcidos, o si quieres otra palabra, estaban en la diáspora. Sí, Dios los desparramó a todas las naciones. Ya Levítico 26, verso 33 decía eso: cuando ustedes no hagan mi voluntad, los esparciré entre las naciones. El 70 después de Cristo, Israel fue esparcido. Todos los que sobrevivieron como prisioneros a todas las naciones. El templo destruido, quemado. Los romanos se llevaron el candelabro de oro, quemaron las paredes para derretir el oro, sacrificaron un animal, un puerco, una puerca en el lugar santo, burlándose del templo. Fue horrible eso, hermano. ¿Y sabe, le digo algo? Eso fue un destello de lo que el anticristo va a hacer en la tribulación cuando se reconstruye el tercer templo. En Levítico 26, verso 33, Dios ya había dicho: los voy a esparcir entre las naciones por su desobediencia. Mire lo que dice: escrito está: y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Los esparciré, los desparramaré. Ezequiel 12:5 se vuelve a repetir esa palabra. Ezequiel 12:5 dice: y los dispersé por la tierra. Mire Ezequiel 12:5, escuche. Escrito está: y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra. Dos veces el verbo esparcir aparece: esparciere y los dispersaré. A partir del 70 por delante, los judíos fueron desparramados sobre todas las naciones de la tierra. La historia lo dice. La historia lo puede verificar, esto, avalar. Desde el siglo I, el año 70 después de Cristo, el pueblo judío fue dispersado por todas las naciones del mundo. Escúcheme, hermana, hermano. Durante 20 siglos fueron los judíos desparramados. Ahorita ¿por qué justificar? Fueron por 20 siglos los judíos
desparramados, esparcidos, expulsados, rechazados, perseguidos, ultrajados, humillados y al punto hasta de asesinados. ¿Sabe qué cosa había empezado ese momento? Había empezado la diáspora. ¿Y qué más? El antisemitismo. Esto es odio a los judíos. ¿Diáspora qué es? Derramar a los judíos entre las naciones. Dios es terrible. Cuando no hace su voluntad, Dios es juez justo y actúa con juicio. No quiso Israel al Mesías. Entonces aquí tienes, toma tu juicio. Esta dispersión fue, escuche, tan hostil que desde el siglo I el odio a los judíos, esto no va a creer, pero tiene que creer, la historia lo registra, fue tanto el odio a los judíos que fue impulsado por los conocidos como padres de la iglesia o padres eclesiásticos. Cuando los apóstoles mueren, tuvieron sus discípulos se hicieron cargo de la iglesia y a ellos se les llama padres de la iglesia o padres eclesiásticos. Ellos decían, ustedes judíos están bajo maldición porque Dios su templo ha destruido. Ustedes no son aceptos más por Dios, nosotros les reemplazamos, somos Israel espiritual, decían ellos. Uno de ellos, Justino Mártir, y otros quienes decían que los judíos son los asesinos del Salvador, el Mesías, y debieran de ser tratados como traidores, desalmados, enemigos de la gracia, de la fe y del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así era el odio en el siglo I. Uno dirá, ya no sabía eso, está en la historia, puedes buscar, puedes constatar tú mismo. En serio. Todos esos siglos venideros, los judíos empezaron a ser perseguidos. Sufrieron destierro, angustia, soledad, rechazo, humillación permanente. País que iban, eran perseguidos. País que se establecían, trabajaban, sus cosas les quitaban, sus casas, su dinero. No podían ni siquiera disfrutar el fruto de su propio trabajo. Era terrible esos siglos, 2, 3, 4, 5. Llegando al siglo X y acercándonos al siglo XV, la iglesia oficial de ese entonces, ¿quién era la iglesia oficial de ese entonces? Iglesia católico romana. Persiguió a los judíos y dijeron ellos que desaparezcan de la faz de la tierra y crearon condiciones en Europa para deshacerse de ellos. ¿Sabías tú que la iglesia católica programó la Inquisición y las cruzadas para hacer desaparecer a los judíos? Es increíble eso. La iglesia católica romana tiene tanto poder que ahora a luz está saliendo documentos que ellos organizaron la Segunda Guerra Mundial. Hitler era un títere nomás. En Europa para el siglo XIX crearon condiciones para la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que se ve nítidamente? El holocausto judío. El Papa Francisco, en su visita a México, afirmó que el propósito de la Iglesia Católica en el mundo es la gran causa del hombre para la edificación de la civilización del amor. Esas palabras se oyen muy bonitas, pero a los que nos gusta la historia, nos resultan un poco difícil de creer. En este video, descubrirás quizá uno de los más penosos y a la vez más inhumanos episodios de la Iglesia Católica en su historia. En una época donde se desataron los más despiadados infiernos y se generalizaron las más crueles atrocidades, la Iglesia Católica fue cómplice de todo ello. La postura popular de la Iglesia Católica fue la de no intervenir en la guerra. En mi opinión, fue algo así como el decir, le voy a quien gane, ya que la misma se encontraba presente en todas las naciones en guerra, y el apoyar públicamente a un bando o al otro hubiera tenido grandes repercusiones en los países contrarios. Mas sin embargo, hubo una participación más activa y a favor de los sacerdotes en los países fascistas y nacionalistas que en los aliados. Un ejemplo de ello fue Eugenio Pacelli, quien llegó a tener altos cargos en la iglesia en tiempo de Hitler y que a los 63 años llegaría a ser llamado como el Papa Pío VII, cuyas acciones de apoyo al nazismo eran claras. Por ejemplo, él bendijo varios campos de concentración en Múnich y en Auschwitz. Ofrecía constantemente misas para los soldados alemanes, afirmando que Dios apoyaba su causa.
él era un claro antisemita, odiaba a los judíos. Decía que los judíos merecían el castigo de Dios por haber crucificado a Jesucristo. Incluso lo invitaban frecuentemente a reuniones de oficiales alemanes para dar bendición y aprobación de Dios para las estrategias militares. Él sin duda fue un personaje polémico, pero hay otro que seguramente conoces y te resultará familiar. Su nombre es Joseph Ratzinger, quien es más conocido en la época moderna como el Papa Benedicto XVI. Él, cuando tenía 14 años, era miembro perteneciente de un grupo llamado las Juventudes Nazis, donde participaba activamente. Era un grupo encargado de proporcionar adiestramiento a los jóvenes alemanes con el fin de incorporar aptitudes como la obediencia militar y la lealtad a la ideología nazi. Joseph Ratzinger creció con la idea de la raza aria y el odio hacia los judíos, y a su vez estudiaba para ser sacerdote. No es de sorprendernos que en 1943 estuviera al frente de una unidad de fuego antiaéreo defendiendo la bandera nazi, por su libre voluntad, ya que él no estaba obligado a enlistarse al servicio militar por ser miembro del clero. Poco después fue capturado por los americanos y después dejado en libertad. No me imagino qué cosas voluntariamente o no fue capaz de hacer Benedicto XVI como soldado nazi. Para muchos sería difícil imaginarse que un papa estuviera en el equipo del que para muchos ha sido el tirano más grande de la historia, Adolf Hitler. La Iglesia se podrá justificar diciendo que tenía las manos atadas y que muchas de las malas acciones de los sacerdotes en aquella época fueron porque los obligaron, pero no es cierto. Simplemente el pecado estuvo en la omisión. La Iglesia Católica no solo se hizo de la vista gorda, sino que secretamente apoyaba al fascismo. La Iglesia Católica siempre tuvo el poder para ponerle un alto a la guerra. Su influencia ideológica predominaba en la mayoría de las naciones en guerra. Bien pudo haber proclamado la paz y la civilización del amor en aquel entonces, o incluso reclutar soldados para las fuerzas aliadas, como lo hizo en el tiempo de las cruzadas para invadir y despojar de sus bienes a los árabes. Pero nunca hizo nada. Permitió que abusaran del indefenso, despojaran de la libertad y la vida a muchos de sus hermanos e hipócritamente se asoció con el diablo por miedo o por protección, pero nunca tuvo el valor de defender lo bueno. La humanidad confió en ella y ella le falló. Incluso había sacerdotes en Alemania que decían que Hitler era un santo enviado por Dios. Si nos podemos a pensar, la Iglesia ha provocado más guerras que las que ha resuelto, y siempre con el pretexto de que Dios lo manda. Así que no me vengan con eso, y si no me crees, investiga cómo iniciaron las cruzadas en Medio Oriente, cuál fue el pretexto de la conquista española, cómo inició la Guerra Santa en Alemania. Descubrirás que gran parte de la sangre que se ha derramado en la tierra ha sido en nombre de Dios y por la religión católica. Ahora el Papa Francisco dice palabras muy bonitas de paz y amor, mas se olvida de que en muchas épocas, muchas personas también querían paz y también quisieron amor, pero a los papas no les importó. No solo el catolicismo romano persiguió a los judíos por medio de las cruzadas y las inquisiciones, sino también, abróchese su cinturón, esto le va a afectar, sino también persiguieron a los judíos, ¿quiénes? Los que se llamaron el catolicismo reformado protestante. ¿Eso sabía usted? El catolicismo reformado protestante, representado por Martín Lutero, sacerdote agustiniano, una vez separado de la Iglesia Católica Romana con la Reforma, él, imbuido de un espíritu antisemita y de un celo ciego e ignorante, persiguió a los judíos. Increíble esto, hermano. Fíjese lo que le voy a decir. Martín Lutero era una cabeza, hermano, mis respetos, yo me bajo el sombrero. En la materia de salvación, soteriología, el mejor alumno. Pero en escatología, todo lo contrario.
todo lo contrario. A veces nosotros que estudiamos la Biblia no nos damos cuenta de eso. Pensamos que este estudioso debe saber todas las materias de la Biblia bien. No, siempre los mejores teólogos tienen su talón de Aquiles. En este caso de Martín Lutero era la escatología. Dentro de la escatología, Martín Lutero no distinguía el plan de Dios para Israel y el plan de Dios para la iglesia. No distinguía. Pero era pues uno en soteriología, hermano, tremendo. Entonces, Martín Lutero, imbuido de este celo, persiguió a los judíos. Escucha este dato más. Martín Lutero escribió un libro llamado Las mentiras de los judíos, ladrones y asesinos. Así se llamaba el libro. Increíble, ¿no? En 1942. En este libro, Martín Lutero decía, ¿qué cosa? Que las casas de los judíos hay que quemar, sus sinagogas hay que incendiar, sus libros hay que quemar, hay que saquear sus casas, hay que depurar todo bien, oro, plata, hay que quitarlos, a los rabinos no hay que dejar enseñar el Torá, y decía, si rabino que enseña el Torá debe morir. En las calles los judíos que no anden en la acera, por la calle nomás que anden, y hay que tratarlos como animales, incluso hasta deberían escupirlo, burlarse, y en casos hasta golpearlo. Martín Lutero decía eso. Era increíble, hermano. Tal vez algunos dirán, no creo, a mi héroe ya le estás echando mucho barro así. Tu héroe tiene que ser Cristo, no el hombre. En eso no te equivoques. Todos los hombres somos herramientas. Tienes que apoyarte en el Dios de las herramientas, que es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gloria al Señor. ¿Por qué Martín Lutero actuó así? Si era cristiano, conocía la Biblia, la salvación. Es que mire, hermano, lo siguiente. Martín Lutero, cuando en 1517, el 31 de octubre, hizo la reforma, él buscó apoyo por parte de los judíos para ir contra la iglesia de ese tiempo, la iglesia católico romana. Y los judíos a Martín Lutero le contestaron diciendo, no es nuestro asunto. Nosotros nos mantenemos al margen. Eso es asuntos cristianos, no judíos. Martín Lutero se enojó tanto y dijo, a estos judíos hay que tratarlos peor que un animal. O sea, fue presa de una desesperación porque no tuvo apoyo en la reforma para realizar lo que él estaba haciendo. Hermano, estos datos que estoy dando para muchos puede ser nuevo. Entérese, infórmese. Hermano, yo respeto a este reformador, tengo algunos de sus libros, tengo su biografía, pero también hay que ver la otra cara de la moneda. No podemos quedarnos con un lado nomás. Amén, hermanos. Y eso es lo que hacemos al estudiar la Biblia. Ahora, fíjese lo siguiente. Cerca al siglo XIX, el pueblo judío comenzó a ser perseguido más, y apareció un personaje en Europa, exactamente en Alemania, Adolfo Hitler, el Tercer Reich. Y Adolfo Hitler escribió un libro que se llama Mi lucha. Hasta ahora en internet hay eso para descargar en PDF. Y en ese libro, Mi lucha, dice Adolfo Hitler, yo solo estoy cumpliendo lo que Martín Lutero en su libro dijo, hay que exterminar a los judíos. Esto fue, hermano, increíble. La Iglesia Católica Romana mandaba sacerdotes, curas, para que oren cuando los soldados alemanes salían a la guerra. Hasta a los obispos invitaban a sentarse en la mesa para preguntar qué estrategia de guerra hacemos. Hitler a toda Alemania había convencido con una consigna. ¿Cuál? Nosotros somos la raza superior y los demás son inferiores. Todos están destinados a ser nuestros esclavos. Y comencemos a depurar la sociedad de gitanos, de gente deforme, gente que no piensa bien, y especialmente los judíos. Incluso, fíjese este dato que le doy, incluso cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, capturaron a los soldados alemanes que hicieron estas cosas al socialismo nazi,
Y le preguntaron en el juzgado, ¿por qué ustedes han hecho tal cosa? Los judíos quemaban, los torturaban, les quitaban las uñas, las mujeres cortaban el cabello, de eso hacían almohada, sacaban pedazos de carne, de eso hacían llaveros, cinturones, sacaban dientes, molían con eso, hacían, anillos, aretes. ¿Por qué? Uno de los soldados judíos decía, solo estamos cumpliendo lo que Martín Lutero ya había empezado. Increíble estos datos, hermano. El pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial sufrió tanto, escuche estos datos que le voy a dar, que en 21 campos de concentración se registra más de 6 millones muertos de judíos. En 21 campos de concentración. Le menciono Auschwitz, Oswiecim, Chelmo, Jasenovac, Nautoazun, así se llama, Belzec, Majdanek, Treblinka y muchos otros. Por decir en cifras, mire, en Chelmo murieron 360.000 judíos. En Sobibor 250.000 judíos fueron exterminados. En Belzec 600.000 judíos fueron exterminados. En Treblinka murieron 700.000 judíos. O sea que esta gente no tenía sangre en la cara para quitar la vida a otra persona. De toda esta cifra de 6 millones de judíos, 1,5 millones eran niños y niñas. El pueblo de Israel estaba pagando el precio de haber rechazado al Mesías. Ellos mismos dijeron, crucifícale y que su sangre sea a nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos se pusieron la soga al cuello. Era terrible eso. El Holocausto es una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. El mundo seguirá girando eternamente lleno de vivos y muertos. El Holocausto empezó en 1933, cuando Hitler tomó el poder en Alemania, y terminó en 1945, cuando los nazis fueron derrotados por los aliados. El término holocausto viene originalmente del griego holocauston y significa sacrificio en el fuego. Para los nazis implicaba persecución y asesinato del pueblo judío. La palabra hebrea Shoah significa devastación, ruinas y sobras, y es también utilizada para nombrar el genocidio. Abril de 1933. Los nazis instigan la primera acción en contra de judíos alemanes a través de un boicot a todos los comercios judíos. Septiembre de 1935. Las leyes alemanas empiezan a excluir al pueblo judío de la vida pública. 1938. En la madrugada del 9 al 10 de noviembre se lleva a cabo una serie de asaltos coordinados contra comercios judíos en Austria y Alemania. Se arrestan 30.000 judíos que son llevados a campos de concentración. A esta noche se la conoce como la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. 1939. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los nazis ordenan al pueblo judío usar una estrella de David amarilla en su ropa para facilitar su identificación. Después del estallido de la guerra, los nazis ordenan a todos los judíos a vivir en barrios delimitados dentro de las grandes ciudades llamadas guetos. Los judíos fueron realojados en apartamentos más pequeños, usualmente compartidos con otras familias. Algunos guetos empezaron como abiertos, lo que significaba que los judíos podían salir durante el día, pero que tenían que volver tras el toque de queda. Más tarde, todos los guetos se transformaron en cerrados, lo que significaba que no tenían el derecho a salir. Algunos de los guetos más grandes estaban localizados en ciudades como Białystok, Kovno, Lodz, Minsk, Riga, Vilna y Varsovia. El gueto más grande era el de Varsovia, con una población que llegó a alcanzar unos 445.000 judíos en marzo de 1941. En la mayoría de los guetos, los nazis obligaron a los judíos a establecer un Judenrat, un consejo judío, que administrase las demandas de los nazis y que regulaba la vida dentro del gueto. Los nazis ordenarían deportaciones desde los guetos. En algunos de los guetos más grandes, hasta 1.000 personas por día eran cargadas en trenes y llevadas a campos de concentración o de exterminio. Para que los judíos no opusiesen resistencia, les indicaban que eran llevados a otro lugar a trabajar. Cuando los nazis intentaron liquidar el gueto de Varsovia el 13 de abril de 1943, hacia el final de la guerra,
los últimos judíos lucharon contra los alemanes en lo que se llamó el levantamiento del gueto de Varsovia. Los judíos que allí permanecieron sobrevivieron unos 28 días. Aunque mucha gente se refiere a los campos nazis como campos de concentración, en realidad había 3 tipos diferentes de campo: los campos de exterminio, los campos de trabajo y los campos de prisioneros de guerra. Uno de los primeros campos de concentración fue el de Dachau, que abrió en marzo de 1933. Desde esa fecha hasta 1938, la mayoría de los prisioneros eran prisioneros políticos, gente en contra del partido nazi, y gente denominada por los nazis como antisocial. La vida en los campos de concentración era horrible. Los prisioneros eran forzados a trabajos muy duros y recibían muy poca comida. Los prisioneros dormían de 3 o más personas en literas de madera sin colchón o almohada. La tortura en los campos de concentración era común y la muerte frecuente. En un gran número de campos, los doctores nazis hicieron experimentos médicos en muchos de los prisioneros. Mientras que en los campos de concentración, los prisioneros tenían que trabajar y comer hasta morir, los campos de exterminio eran construidos solo con el propósito de matar a una gran cantidad de gente de manera rápida y efectiva. Los nazis construyeron 6 campos de exterminio: Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz y Majdanek, siendo Auschwitz y Majdanek campos de exterminio y de concentración. Los prisioneros transportados a estos campos de exterminio eran desnudados para tomar una ducha. Los prisioneros eran bañados con gas en cámaras especiales. Se estima que murieron 11 millones de personas durante el Holocausto, de los cuales 6 millones eran judíos y 1,1 millones eran niños. En Auschwitz murieron alrededor de 1,1 millones de personas. Los nazis mataron aproximadamente a 2/3 de todos los judíos en Europa. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Entonces, hasta el día de hoy, este siglo XXI, en Israel hay un museo que se llama Yad Vashem, museo conmemorativo al Holocausto. Cuando tú entras a ese museo, vas a ver fotografías de gente desnutrida, famélica, en inanición, flacos, sus huesos se puede contar, gente que tiene heridas de llagas, de úlceras, gente maltratada, le quitaron toda su humanidad. Ese museo está en Israel, se llama Yad Vashem. Los campos de concentración eran terribles. En los campos de concentración ponían letreros: trabajen judíos, el trabajo les hará libre. El que pasaba por la calle decía: debe ser una fábrica. No, ahí adentro masacraban, exterminaban judíos. ¿Y quiere que le diga algo más? Esto se va a volver a repetir en la tribulación, no solo con los judíos, con todos los que se queden por no haber creído en el Evangelio de Cristo. El nuevo orden mundial tiene todo listito preparado: campos de concentración para evacuar a la gente que se resista al nuevo orden mundial. Y en la fila, los creyentes van a estar primero. Por eso, hermano, debemos anhelar más el regreso de Cristo. Solo ahí, hermano, de todas estas cosas, como dice la Biblia, escaparemos. No de algunas, de todas estas cosas. En Deuteronomio capítulo 28, 65 al 67, estaba escrito que si Israel da las espaldas a Dios, desobedece, el juicio iba a caer sobre ellos. Deuteronomio 28, versos 65 al 67. Escuche lo que dice. Escrito está: y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Dios le dice a Israel: cuando te sobrevenga en tu desobediencia mi castigo, tú vas a querer que anochezca, tú vas a querer que amanezca rápido. ¿Quién diera que sea ya la noche? ¿Quién diera ya que salga el sol? Vivirás con espanto. Se estaba cumpliendo el juicio
a Israel por su desobediencia. Pero a la actualidad, cada 27 de enero se recuerda en conmemoración al holocausto de los 6 millones de judíos que murieron. Cada 27 de enero se recuerda que nunca más en la historia vuelva a pasar esto, pero va a volver a pasar, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la humanidad ama más las tinieblas que la luz. Y Dios, por su castigo, los va a enjuiciar. Dios es juez justo. Ahora, algo maravilloso sucede. Termina la Segunda Guerra Mundial. Unos años después, se cumple al pie de la letra Mateo 24:32. ¿Y qué dice Mateo 24:32? Fíjese el texto que dice. A ver, vamos a escuchar. Escrito está: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¡Qué maravilloso! El Señor Jesucristo dice: de la higuera aprended. ¿Qué cosa voy a aprender? Cuando este árbol ya sus hojas están tiernas, sabéis que el verano está cerca. En la Biblia, Israel siempre ha sido comparado con la higuera, tanto en la palabra de Dios como en el propio ministerio del Señor Jesucristo. La higuera, en resumen, en la Biblia es Israel. Sí. ¿Y qué dice el texto? La higuera tiene que reverdecer, florecer. Pero axitos contestaremos una pregunta. ¿Por qué la higuera y no otra planta? Tantos árboles y plantas existen en Medio Oriente. ¿Por qué la higuera? La higuera en Medio Oriente es uno de los árboles que tiene ciertas capacidades que ningún otro árbol tiene. Produce higos. Es un árbol de higuera, ¿sí o no, hermanos? ¿No ve? Y este árbol, cuando toma raíz en el lugar que toma, no hay fuerza que le saque, humanamente hablando. Es tan profunda su raíz que no hay una fuerza que lo saque. Dios compara a Israel con la higuera. Voy a citarle dos textos para que usted vea esto. Oseas 9, verso 10 y Joel capítulo 1, verso 7. Mire lo que dice Oseas 9, verso 10. Escrito está: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. Ahí está, como la fruta temprana de la higuera. ¿Ve? Hallé a Israel, dice. Joel 1, verso 7, ¿qué dice? Escrito está: asoló mi vid y descortezó mi higuera. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Ahí está hablando en el contexto de Israel. Israel es la higuera. Ahora, escuche. Nos falta leer tantos textos, pero avanzaremos, hermano. Fíjese, en una ocasión, en Marcos 11, verso 12 al 14, y del mismo capítulo, el verso 20 al 21, Jesús maldice una higuera. ¿Recuerdan ustedes eso? Está andando, se acerca al árbol de higuera y quería, dice, fruto de higo, y Jesús no encuentra fruto sino hojas y lo maldice. ¿Y qué le dice? Nunca más nadie de ti coma. Y se secó desde la raíz, dice. ¿Se acuerdan de esa escena? Sí. ¿Por qué hizo Jesús eso? ¿Por qué? ¿Estaría Jesús mal? Porque en Marcos dice, no era tiempo de frutos de higo. Le voy a explicar un poquito para que entienda esto. El árbol de la higuera, antes de mandar o dar el fruto mayor, que es el higo, unas pequeñas bolitas verdes va a sacar, se llaman brevas. Y cuando en el árbol las bolitas verdes brevas están, eso quiere decir que el fruto mayor viene, el higo. Pero cuando esas bolitas verdes no salen, quiere decir que este árbol está ocupando campo, hay que erradicarlo. Es como aquí en el altiplano, la papa. ¿Conocen, hermanos? Antes que salga la papa, ¿qué cosa sale? El macucu. ¿No ve? Oye, usted se entiende, ¿no? Lo que habló, ¿no? Sí. El macuco quiere decir que la papa ya está empezando a terminar como fruto, a formarse. En la higuera la breva, luego los higos. Y como Jesús no encontró ni esas brevas, dijo, este árbol está ocupando campo, erradíquenlo, sáquenlo. Simbólicamente hablando, esa higuera es Israel. Y Jesús buscaba fruto. ¿Y cuál era el fruto? Que Israel crea en Jesús. Ese era el fruto. Pero como Israel rechazó, entonces dijo, van a estar desparramados entre las naciones sufriendo hasta que vuelvan a reverdecer. Yo le pregunto, ¿usted
sin Dios está seco. Y solo en Dios va a reverdecer, va a pasar de muerte a vida. Porque Cristo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Amén, hermanos. Y en Cristo somos nueva criatura. Eso está diciendo aquí en Marcos. Dios, Cristo, maldijo a la higuera, buscaba fruto. El fruto era que Israel crea en el Mesías. Como no quisieron, juicio sobre ellos se desencadenó. Pero gracias sean dadas a Dios. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Gracias sean dadas a Dios. Así como Jesús maldijo a la higuera, Jesús mismo dice también, aprended de la higuera, porque la higuera va a reverdecer. ¡Oh, qué maravilloso es! Ese Jesús que tenemos en la Biblia es único. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? Dios no ha dejado a Israel para nada, no ha abandonado a Israel para nada. En la Biblia al día, Mateo 24:32 se traduce de esta manera. Escuchen a ver, por favor. Escrito está, aprended de la higuera esta lección. ¿Cuál? Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta versión dice, aprendan de la lección de la higuera. Cuando se pone tierna y sus ramas brotan, el verano está cerca. Ahorita hablamos del verano. Ahora, debemos entender que la higuera, que es Israel, reverdeció. ¿Cuándo? El 14 de mayo de 1948. Ahí reverdeció. Después de casi más de 1900 años, los judíos desparramados, al punto que al judío le decían, judío errante, este no tiene casa. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurion, primer ministro de ese entonces, dijo, vamos a leer el acta de la independencia, el Teudá. Se reservaron el lugar por temor a ataques de los árabes, pero cuando llegaron, más de 1000 personas había esperando que se proclame el nuevo Estado judío ante la asombrosa mirada del mundo. Mire, 2000 años después de sufrir humillación, vejación, persecución, maltrato, este pueblo estaba volviendo a reverdecer. 14 de mayo de 1948. Increíble. Muchos estudiosos de la Biblia, y en este momento me detengo para recomendar un material, pueden buscar la Biblia de estudio de profecía Tim LaHaye en la página 879. Muchos estudiosos de la profecía dicen que ese día del 14 de mayo de 1948 volvió los huesos secos a revivir. Ezequiel capítulo 37. Sí. Los huesos secos representan Israel en la dispersión. Tendones conectados a los huesos es la reunión anterior a 1948. Carne y huesos, Israel se convierte en una nación, que es en la condición actual. La piel cubre cuerpo, eso es Israel durante la tribulación. Espíritu en el cuerpo, esto es Israel en la segunda venida, su conversión al Mesías. Eso dice en la Biblia de estudio Tim LaHaye de profecía, página 879. Me detengo aquí para dar otro dato más, y ustedes los que están mirando van a ver este dato. Muchos me han preguntado, pero ¿en qué parte de la Biblia dice pues 14 de mayo de 1948? A ver, muéstrame, así. Hay gente que a veces así molesta, fastidia, es increíble. ¿Sabe, hermano? La fecha 14 de mayo de 1948 había estado en la Biblia, como lo va a ver enseguida en la noticia. El error más grande al estudiar profecías es espiritualizarlas, porque provoca lo que la misma palabra de Dios detesta: interpretaciones privadas. Vámonos literalmente en este estudio y descubriremos la clave para entender el panorama profético de estos los últimos días. El día y la hora nadie lo sabe, solo Dios, el gran yo soy. Pero sí entenderemos que en cualquier momento puede ser nuestra redención. Mi nación Israel es el reloj profético de Dios. En el año 70 después de Cristo, por su desobediencia a Dios, mi pueblo fue esparcido a los 4 confines de la tierra. Todos sus habitantes
todos los israelitas se fueron a vivir a otras naciones, expulsados por el Imperio Romano, cumpliéndose esta profecía literalmente. Literalmente también fue el cumplimiento de la profecía de la restauración de la nación de Israel. Milagrosamente, el 14 de mayo de 1948, volvió a nacer Israel como nación. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Y la nación de Israel nació de una vez por todas con su propio territorio. Leer correctamente la palabra de Dios nos lleva a descubrir que la fecha 14 de mayo de 1948 está escondida en la misma santa palabra de Dios. Para los que escudriñan la Biblia y estudian la profecía, señala la casa de Israel, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de días, 390 días. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. En este pasaje, el profeta Ezequiel afirma claramente la señal de la restauración de la nación de Israel, que cada día representaba un año bíblico que es de 360 días, de castigo al pueblo judío de no tener una tierra o nación. Ahora sume 390 más 40 igual a 430 años bíblicos, menos 70 años de cautiverio del pueblo judío bajo el imperio babilónico, es igual a 360 años bíblicos. Y la palabra dice: y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Como Israel no se arrepintió, multiplique 360 por 7, es igual a 2500 años bíblicos o 2483.8 años de nuestro calendario gregoriano, que es de 365 días. Ahora la última resta, 2483.8 años del calendario gregoriano, menos 536.4, que fue el año en que terminó el cautiverio babilónico, y fue en el mes de Nisan del calendario hebreo. Ahora, si hacemos la resta, el resultado que nos da es 1947.4. Ahora, si ajustamos el tiempo en que dio inicio esta profecía y corregimos el año 0 que no existió antes de Cristo y después de Cristo, sorpréndase y dele gloria a Dios. La fecha es 14 de mayo de 1948. Cuando nosotros vemos esta noticia, nos maravillamos y decimos, en la palabra de Dios implícitamente muchas cosas están que nosotros pasamos por alto. La fecha del 14 de mayo de 1948 estaba ahí, siempre estuvo, desde que el Espíritu Santo lo inspiró. A partir del 14 de mayo de 1948, voy a repetir eso como lorito, aunque a algunos no les gustó, 14 de mayo de 1948, muchas profecías se empezaron a cumplir. Número 1, Isaías 66:8. En un día iba a nacer una nación, y ese día ocurrió la proclamación del Estado de Israel. Isaías 66, verso 8, mire lo que dice. Escrito está: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Para los que están mirando y para los que estamos acá, Dios sigue haciendo milagros, y el mayor milagro es cuando un pecador reconoce que Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? El mayor milagro es el nuevo nacimiento. Amén. Pero, escuche, el segundo milagro más grande después de la salvación es el nacimiento del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque eso no es obra de hombre, no fue orquestado por un ser humano.
directamente por la voluntad soberana de Dios, Israel volvió a ser nación. Y gloria a Dios por eso. Dios en su soberanía permitió a Israel volver a ser nación. Los judíos en otros países, al escuchar eso, dijeron: ya tenemos tierra, volveremos. Y desde el 1948 para este lado, todos están volviendo a Israel. Todos de los 4 puntos cardinales. Es más, si usted ve por ahí un judío, dígale: andate a tu tierra ya. Desde el 48 te están llamando. ¿Ah? Y la Biblia, ¿sabes qué dice en Isaías 54:3? Yo con mi mano derecha y con mi mano izquierda te voy a llamar para que vuelvas a habitar en las ciudades asoladas, dice Isaías 54:3. Mire lo que dice, adelante por favor. Escrito está: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. ¿Y qué más? Y habitará las ciudades asoladas. ¿Qué te parece? Vas a volver a tu ciudad que estaba asolada. Y no vas a solo volver, vas a vivir en ese lugar. Yo le pregunto, ¿qué es ahora Israel? Israel es ahora una potencia mundial. Israel, hermano, tiene los mejores científicos, la mejor tecnología. Sí, hermano. Algunos dirán tal vez ese aparatito que manejamos, que se llama celular, lo hicieron unos judíos. El buscador en el internet Google lo hicieron unos judíos. Cuando alguien dice los judíos, que estos judíos, no deberías usar entonces invento de los judíos como el celular. Los judíos están tan avanzados que en la lista de premio Nobel la mayoría de los ganadores son judíos. Albert Einstein era judío. Hermanos, Dios ha bendecido a partir de que la higuera ha reverdecido bastante a este pueblo. Por eso el primer milagro es el nuevo nacimiento. El segundo milagro es que Dios devolvió a ser nación a Israel, porque está vigente en el plan de Dios. Eso es maravilloso. Ahora vamos a leer algunos textos que nos dicen que de muchos lugares los judíos van a volver a su tierra. Por ejemplo, Ezequiel 37 verso 21. Ezequiel 37 verso 21, busque y lea qué dice. Escrito está: y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel. ¿De dónde? De entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿Dónde los traeré? Dice, a su tierra. Ahí está. Por eso, hermano, es maravilloso saber que Dios está con Israel. Ahora, algo más. Cuando Israel no había vuelto a su tierra, ¿qué era Israel? Era árido, desértico, pantanoso, seco. Uno miraba esa tierra y decía: ¿quién va a querer vivir aquí? Tan feo esta tierra. Ahora los judíos han pisado suelo israelí y la tierra reverdece. Las flores crecen. El desierto han hecho florecer con sistema de gota a gota, riego gota a gota. Israel tiene la tecnología, sacar la sal del agua del mar y desalinizar, y el agua volverlo agua potable para consumo. Israel exporta frutas, como dice Isaías 27:6, la tierra se llenará de los frutos de tu tierra, dice. Israel se ha convertido en una potencia. ¿Sabías tú que la empresa IBM y la empresa Intel, que hace los microchips para computadoras, está en Israel, su sede? Es increíble, hermano, que alguien me diga: Israel ya no está vigente en el plan de Dios, nosotros lo hemos reemplazado. No nos puedes meter el dedo en la boca, porque tenemos la palabra de Dios, la escritura tenemos, y la escritura dice que Dios a este pueblo lo estableció para siempre como pueblo suyo. Amén, hermanos. Jesús dijo: la higuera va a reverdecer, su rama va a volver a rebrotar. Y en 1948 se cumplió eso. Ahora, algo más para ir cerrando, terminando. Pero ¿cuántos pueden alabar a Dios por su palabra? Gloria a Cristo, gloria al Señor. Mire, otro protagonismo que Israel tuvo a partir del 14 de mayo de 1948 es lo que se conoce la Guerra de los 6 días en 1967. Cuando Israel leyó el acta de independencia, los jordanos y los británicos
todavía agarraban la capital de Israel, Jerusalén, tenían poder ahí. Ellos no dejaban un pie pisar a los judíos. Se desató una guerra de los 6 días. Una semana, ¿cuántos días tiene? 7. Israel peleó primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, una semana de guerra. Un soldado israelí tenía que enfrentar a 200 soldados árabes. Un tanque israelí tenía que enfrentar a 200 tanques árabes. Pero Israel, ¿sabe, hermano? Es el pueblo escogido de Dios. ¿Qué hizo? Antes que le ataquen, Israel levantó vuelo y por aviones, todos los aviones de los árabes y de los egipcios, los destruyó. Ya estaban por despaque. ¿Dónde vas a ir vos? ¡Plum! Sí, un ataque preventivo. Y los mismos jordanos tuvieron que reconocer, aunque son pocos, nos ganaron. Increíble era la guerra de los 6 días. Pero en el 7º día, ¿qué pasó? En el 7º día, los pocos soldados jordanos que estaban cuidando Jerusalén tuvieron que replegarse, retirarse. Y los soldados judíos entraron después de 2000 años a su capital de Israel, Jerusalén. Y llegaron al lugar que todavía del primer templo se conserva, en las piedras grandes que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos. Llegaron ahí los soldados. Los rabinos llegaron. Había un rabino general llamado Shlomo Goren, agarrado en una mano el cuerno de carnero y en la otra mano la Torá, la ley, y tocaba o sea, vengan a orar, vengan a orar. Después de 2000 años hemos vuelto a nuestro capital, Jerusalén. Y todos agachaban la cabeza y lloraban, Señor, esto es obra tuya, porque sin ti nada hubiéramos hecho. Es que Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará la batalla por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Fue un momento maravilloso para Israel. Después de 2000 años, volver a pisar, o 1900 años, volver a pisar el lugar donde estaba el templo, el lugar de los sacrificios, donde Dios descendía con su Shekinah, con su presencia una vez al año. Fue un momento hermoso. Muchos soldados judíos dicen que en ese momento hubo intervención angelical. Cuando ellos ya estaban solos, ya no tenían municiones, dice que los ángeles comenzaron a ellos a cuidarlos. Los soldados árabes venían y decían: ¡ucha, estos son muchos! Mejor miren nomás. Sin embargo, un solo judío estaba ahí. Dios a su pueblo nunca abandonó, hermanos. Es más, algunos pilotos de los aviones, ¿sabes qué dicen? Los pilotos de los aviones dicen: no sabemos cómo hemos aguantado tanto tiempo volando en el aire sin que se termine el combustible. Escucha una cosa: si Dios a Israel en el desierto le mantuvo ropa, zapato, ¿cómo no va a mantener la gasolina a los aviones? Eso fue maravilloso, hermano. Yo cuando leo eso digo: Señor, qué bueno eres. Gracias por tu pueblo Israel, y gracias a nosotros también, que somos tu iglesia, tu cuerpo, porque muy pronto seremos llevados. Amén, hermanos. Por eso es maravilloso estudiar la profecía, y esta lección que estamos hoy avanzando se llama Israel en la profecía bíblica. Cierro con esto. Escúcheme. Israel ha dado 2 pasos importantes: volver a su tierra, establecerse como nación, y segundo, recuperó su capital, Jerusalén. Y el tercer paso viene. ¿Cuál? Muy pronto van a reconstruir su tercer templo. Muy pronto ellos están listos para reedificar el tercer templo. Las condiciones políticas solo están esperando que se dé, pero ellos ya tienen más de 70 utensilios que se usaban en el templo, todo preparado. Vestimenta de los sacerdotes, el trinche para revolcar el sacrificio en el fuego, los tazones para recibir la sangre, el altar de bronce donde se lavaban la mano los sacerdotes, los animalitos como la vaca roja y las ovejas de Jacob con manchas negras ya están reproduciéndose por cantidad. Ya hay un sumo sacerdote, ya hay un Sanedrín, el altar está listo, es portátil, movible. Todo esto apunta en Israel que va a volver a reedificarse el tercer templo. Y le digo algo:
Cuando el tercer templo físico se reconstruya, ya no estaremos nosotros, que somos, el templo espiritual, el cuerpo de Cristo. No puede haber templo espiritual y al mismo tiempo templo físico. Uno de los dos tiene que estar. En el Antiguo Testamento, templo físico, no había templo espiritual. Ahora es el templo espiritual, no hay templo físico. Vuelve el templo físico, el templo espiritual entra a sus moradas cuando Cristo venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y esperamos ese momento, anhelamos ese momento. Mi corazón palpita cada vez que hablamos de esto. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, 1 Tesalonicenses 4:16, el mismo que murió en la cruz, Jesús no va a mandar a otro. Él en persona va a venir a recoger su cuerpo, que es la iglesia, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estamos vivos en el Espíritu, seremos harpazo, arrebatado con ellos. Por eso parte del Evangelio es creer que Jesús murió por nuestros pecados y esperar a aquel que murió por nuestros pecados en el arrebatamiento. De mi parte, que Dios los bendiga, hermanos. Ha sido un gusto traerles este tema. Y Maranata, el Señor viene, hermanos, por su iglesia. Que Dios los bendiga, hermanos.